Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas a ustedes, a vosotros. En Mateo 6, verso 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y asimismo, en Mateo 18, verso 21, el apóstol Pedro le preguntaba al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 o hasta cuántas? Y el Señor le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y también en Lucas 6, 37, no juzguéis y no seréis juzgados. Ya hablamos de estos antes. No es que hay una prohibición de Dios para juzgar. Está diciendo en otros versos el Señor: no juzguéis con mala justicia, sin justo juicio, sino háganlo con justo juicio. ¿Sí? No anden de condenadores, a eso se refiere. Bueno, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serán condenados. Perdonad y seréis perdonados. Vamos a hablar del perdón, pero muchas veces en las iglesias se predica pues de manera a lo mejor un tanto sentimentalista, invitando a los hermanos, diciéndoles: hermanos, debemos de perdonar. Miren, perdonar es de Dios. Perdonar, mis hermanos, es algo necesario para nosotros como cristianos. El Señor Jesús tiene un espíritu de amor que nos ha dado, y de perdón y de misericordia. Nosotros debemos de perdonar a nuestros enemigos y cosas así, lo cual es verdad todo eso, y sí hay que hacerlo y sí hay que atender a ello. No digo que no, sí. El problema es que hablar del perdón no es hablar de cualquier cosa para la vida de un cristiano. No se limita a esas invitaciones que medio redargullan a alguno por ahí que no ha perdonado, aunque debe de. No se limita a eso. Por eso digo que se ha hablado de este perdón de una manera incompleta, quizás. No es la adecuada solamente invitar a perdonar. ¿Por qué? Hay dos cosas en todas las enseñanzas del Señor que si nosotros no las tenemos o no las hacemos, simple y sencillamente somos condenados, no tenemos salvación y no somos cristianos ni hijos de Dios. Así de fácil. Una de esas cosas es el amor y otra de esas cosas es el perdón. Hoy voy a hablar del perdón, pero no lo voy a dejar de lado con respecto al amor. De hecho, voy a citar algunos versículos del amor, porque no se pueden separar. Sin embargo, me concentraré en el perdón porque esta prédica, mis hermanos, quizás viene siendo una especie de continuación también de la serie de prédicas que tenemos, que ya les hemos compartido, que se llama Serie de Prédicas para Salvación, y que todos los hermanos nuevos que están aprendiendo la sana doctrina tienen que ver en orden, desde cómo sucedió la creación, cuál fue el plan de salvación de Dios para salvarnos, por qué tuvo que morir Jesús si es Dios, qué cosa no es salvación, qué cosa sí es salvación, cómo nazco de nuevo, cómo sé si ya nací de nuevo, cuál es el bautismo, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso, ya ahorita vamos avanzando en ese orden espiritual, y de las cosas que siguen, los hermanos deben de saber que hay cosas que si no analizan bien en sus vidas y en sus corazones, no serán salvos. Así sencillamente. Es una parte 2, si gustan así decirlo, de una de esas prédicas de esa serie, que era la de ahora corrobora si ya eres nacido de nuevo. Esta vendría siendo una parte 2, muy importante para los hermanos. Entonces, hablar del perdón es tan importante como que si las personas no tienen bien esa instrucción, no son salvas. Aunque crean con todo su corazón que son salvas, aunque tengan un ministerio, aunque se hayan bautizado 500 veces, no son salvas. ¿Por qué? Bueno, si a un cristiano nada más se le dice, hay que perdonar, debemos de perdonar, Dios es amor, nosotros tenemos que amarnos y perdonar, eso solo le va a invitar, pero no le va a redarguir con contundencia para salvación, si no se le afirma al cristiano lo que el Señor dice acá. ¿Cuántos saben, de entre los que están ahí en casa o los que están aquí, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo, Él hará, dice la Escritura.
Por lo tanto, mis hermanos, no podemos nosotros desechar cuando nosotros estamos viendo aquí en los pasajes que ya leímos de Mateo 6:14, de Marcos 11:25 en adelante, de Lucas 6:37, que nos dicen, entre otros, porque solo resumí, que nos dicen con toda autoridad del Señor Jesús, si ustedes no perdonan de todo corazón a aquellos que les han hecho daño, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Así que perdonad y seréis perdonados. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, todas las que sean necesarias. ¿Sí? Si perdonáis, mi Padre os perdona. Si no, no. ¿Cuántos piensan que el Señor Jesús aquí estaba bromeando? ¿Lo creen? No, no. Dios no es hombre para que mienta. Dios dijo, Dios hará. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el perdón de todo corazón a aquellos que nos han ofendido es algo que si no lo hacemos nos deja en condenación. Y cuando nosotros ya hemos sido salvos, ya fuimos limpiados de todos nuestros pecados, bueno, entonces sí ya podemos decir yo un día fui salvo, o hasta ahorita yo soy salvo. Pero si yo ahora empiezo a no perdonar a los que me hacen daño, si yo empiezo a guardarles rencor en mi corazón, a tener sentimientos de maldad, de animadversión contra ellos, de rechazo, aunque solo sea en mi mente y en mi corazón, aunque no lo exprese con palabras, si yo tengo eso en mi corazón, no estoy conforme al pleno mandamiento de Dios de perdonar a aquellos que me han hecho daño a mí. No estoy conforme al pleno mandato de Dios que me da instrucciones sobre cómo se perdona, porque muchos no saben cómo se perdona y dicen, pues ya perdoné. Algunas veces yo les he preguntado a los hermanos que si ya perdonaron al enemigo tal, al vecino que les había quemado la casa o al que les robó su coche, y me dicen, pues sí, yo digo que ya lo perdoné, pastor, pero mire, ya simplemente yo ya me alejo, ya no quiero ni saber de él, porque pues para no tener problemas, yo ya lo perdono y ya. Eso no es perdonar. Eso es perdonar según el mundo y según el vecino, pero según Dios no es así como Él dijo que perdonáramos. Él dijo que perdonáramos de todo corazón y nos dio otros versículos que ahorita vamos a leer en donde nos confirma cómo es ese perdón hacia quien nos hizo daño. Y no es así de, ya, nada más con que no se me acerque y yo lo perdono ya. No es así. No, eso no es perdón. ¿Sí? Eso lo que está diciendo ahí el hermano es, mira, ya no quiero saber de él, no me toquen el tema, me alejo, ya tranquilos, ahí muere. Pero que no se me acerque, de hecho así han dicho algunos. ¿Sí? Pero nada más que no me busque, mi hermano. O sea, yo ya lo perdoné, pero que no me busque porque me va a encontrar. ¿Dónde está el perdón? Eso no es perdón. Y frases similares, diferentes países tendrán sus frases similares, pero la jerga que utilicen no es perdón eso. ¿Sí? El perdón tiene características que Dios dijo cómo eran ese perdón. Entonces, si yo ya fui nacido de nuevo algún día y ya fui perdonado, sí, si me hubiera muerto ayer y ando y vivo en santidad, pues me voy con Dios. Pero si hoy me hacen algo y no perdono, si pasan los días y yo tengo todavía sentimientos malos contra esa persona de rechazo, si no le he perdonado de todo corazón, conforme a los mandamientos que ahorita vamos a ver, el Señor Jesús es muy claro, entonces a mí no se me perdonan mis pecados. Los que ya me perdonó, ya me los perdonó porque Él no es hombre para que mienta. No va a decir, pues ahora te los desperdono. No, Él ya me los perdonó. Pero hoy estoy incumpliendo un mandamiento que me deja a mí con cargas de pecado. Yo no perdono al de allá y estoy enojado. Y ahorita alguien aquí de este lado me hace algo o me provoca en mi carne que ando, de repente ando carnal, porque precisamente si no he perdonado ando carnal, ¿verdad? Entonces al de acá ahorita lo ofendo, con la mirada, con el pensamiento, con palabras, con mis hechos, etcétera. Así de sencillo, tan facilito como una falta como esta. Ya no estoy diciendo que si robaste o mataste o adulteraste, o no, nada más con eso. Y yo, aunque sea redarguido,
un hermano o por el Espíritu Santo, por una prédica, por lo que sea, y diga yo, híjole, chispas, ya pequé, me voy a arrepentir, Dios, perdóname, sí, es que me lamento de haber hecho eso, perdóname, te fallé, Dios mío, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú me perdonas, ¿verdad, mi Dios? Ahorita le cantamos alabanzas de que nos perdone, de que le hemos fallado. Ay, apelo a tu misericordia, mi Dios, confío en ti, que nunca mientes, me perdonarás porque tú no eres mentiroso. Apelo a tu misericordia. Miren, todo eso está bien dicho. Todo eso es verdad en Cristo. Él es muy misericordioso. Y Él perdona al que se humilla. Pero no nada más necesita la persona humillarse. No nada más necesita reconocer su pecado. No nada más necesita confesarlo. No nada más necesita apartarse de él. Todo eso dice la Biblia, ¿verdad? Amén. El que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Si solo lo confiesa y no se aparta, pues no es perdonado porque sigue en él. Entonces son varios requisitos. Reconoce tu pecado, confiésalo ante Dios, apártate de él, humíllate ante el Señor, pídele perdón y te perdona. Pero no son todos esos los requisitos, falta uno. En tu currículum de vida que Dios ve, dirá, va a ver ahí, a ver, ¿y tú cómo estás? ¿Has perdonado? No. Ah, ok. No te perdono. ¿Por qué? Porque no puede violar su palabra. Si Él dijo que de ninguna manera el Padre perdona a quien no quiere perdonar, es verdad. Amén. Los pecados pasados ya fueron perdonados, pero el que le acabo de hacer a esta persona ahorita, y aunque sea redarguido y me arrodille y clame y llore y miren, atención, fíjense lo que voy a decir, aunque sea bien genuino mi arrepentimiento de esa falta que le hice al hermano, bien genuino, bien honesto y bien sincero, y con toda fe confié yo en que Dios me va a perdonar, estoy violando los principios de la palabra de Dios, porque yo no he perdonado. Él no los va a violar. Él dijo, no perdonas, no te perdono. Punto. Entonces, yo necesito, cuando estoy orando, ¿qué dicen los versículos que leímos hace un rato? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. ¿No dice así la Escritura? Amén. Marcos 11:25. Cuando estéis orando, primero perdonad, para que tu Padre te perdone. Pongo énfasis otra vez en que aunque el arrepentimiento sea honesto, sincero, las lágrimas verdaderas, el dolor de a de veras de fallarle a Dios, si no he perdonado al de allá que me hizo daño, y digo, pues ya total, ya hay que muera, ya ni lo quiero ver, ya lo perdoné, y nada más así, Dios no perdona. ¿Y qué produce eso? Que esta falta que yo antes tenía acceso a ser perdonado y limpiado por la sangre de Cristo, por una palabra de Él, también por su palabra que no falla, con este pecado yo me quedo en tanto que no perdone al de allá. Y si me volteo para acá y ahora peco contra este de acá, y si me volteo para acá y mañana y pasado mañana cometo una burrada, una tontera y vuelvo a fallarle a Dios, y en la semana cometo varios pecados por tonto, por bruto, por carnal o por lo que sea, pero me arrepiento con mis oraciones, le digo, Dios, es que ¿cómo te fallo tanto? Me duele, aunque todo eso sea verdad. Si no perdono, no me perdona. ¿Qué pasa entonces? Ya pasaron una semana, 2, yo he estado fallándole a Dios, y aunque no sea mucho, aunque sea uno solo, toda transgresión es pecado, y la paga del pecado es la muerte. No vamos a la muerte cuando nos limpia Dios de ese pecado. Pero toda transgresión es un pecado. Una mentira te lleva al infierno, dice la Escritura, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Hay muchos versículos que te dicen que un pecado te mata, ¿sí? Por un solo pecado el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Adán y Eva una vez pecaron y para afuera. Los ángeles por una vez que pecaron, ¿sí? Para afuera, ¿sí? Y tiene que ser limpiada esa falta. Entonces, un solo pecado, no necesita haber muchos en esas 2, 3, 4 semanas o un mes. 1 o 2 que tengas por ahí, alguna tontera, algún mal pensamiento contra el hermano, alguna irresponsabilidad para con Dios. Fíjate, algunos creen que solamente tienen que decir una grosería o un mal pensamiento o un robo, una fornicación, un adulterio. No, espera. Toda transgresión a esta palabra es pecado. Si Dios dice, por ejemplo, que te está encargando a ti que prediques el evangelio a toda criatura y no lo haces, estás en pecado.
Si Dios te dice a ti en las cartas de Pedro, tenéis que glorificar a Dios estando preparados en el Evangelio para saber responder cuando te pregunten acerca de la esperanza que hay en ti. No lo haces, no te estás preparando leyendo Biblia asiduamente, aprendiéndote versículos, etcétera. Estás fallando, estás pecando. Y es pecado, dice la Escritura, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. No sé, muchas cosas que el cristiano ni cuenta se da y está fallándole a Dios, aparte de todo lo que conscientemente luego fallamos. Entonces, no se necesita ser el más perverso. Si uno le ha fallado a Dios, y aunque uno se arrepiente y se humille, no ha perdonado, esos pecados no le son limpiados. ¿Y qué produce eso, mis hermanos? Si los pecados que empiezo a cometer en todo este tiempo que yo no he perdonado a mis enemigos, recientes de hace unos días que me hicieron daño, no los de antaño que ya había yo perdonado, sino los de apenas, que me estoy endureciendo de corazón y ya no sé tener misericordia con el que me agravia, como Dios tuvo misericordia conmigo. Si ya se me está olvidando eso y no perdono, es como si se me volviera a poner el color de inconverso en mi cuerpo. Cuando éramos inconversos no perdonábamos, estábamos en nuestras faltas. Entonces, ahora si no perdonamos, cada uno de los pecados que tengamos quedan ahí. Aunque pidas perdón, quiero que entiendan esto, esta es la parte importante. Cuando éramos inconversos y conocimos a Cristo, llegamos y pedimos perdón, humillados, arrepentidos y etcétera, Dios nos limpió. También tuvimos que haber perdonado, obviamente. Nos limpió, ya. Pero ahora no basta con que tú solamente te humilles y sinceramente te arrepientas. Si no perdonas, no te perdona. Entiéndanlo, cristianos. ¿Sí? Porque muchos van a decir, no, pero yo sí me arrepentí bien de veras. Sí, no importa. Cuando estéis orando, primero ve y perdona si tienes algo contra alguien para que tu Padre que está en los cielos te perdone a ti. Si no, no. Entiéndanlo. Y muchos no lo quieren entender. Entonces están en sus pecados. Tú mira a ese tal, es una persona que aparentemente se está esforzando en las cosas de Dios. Tiene un ministerio, o dos, o tres, o muchas cosas en las que ayuda en la obra. Aparentemente tiene el corazón muy dispuesto para muchas cosas. Dicen algo por ahí, se presta y va atento, ¿sí? Ora, ayuna, tiene compasión con el necesitado. Con el inconverso y con el hermano, tiene dones del Espíritu, tiene, no sé, paciencia, tiene sabiduría de Dios, tiene profecía, trabaja para la obra. ¿Okay? ¿Qué diríamos del tal? Hombre, wow, tremendo, ¿no? Yo quiero ser como él. Ok, sí, está bien, todo eso está bien. Pero el hermano, a pesar de esa sonrisa contigo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿En qué apoyamos? Todo eso, a pesar de eso, trae un rencor contra un vecino o contra otro hermano que le hizo algo. Se enojó tal día y ya, ahí sigue enojado y ahí la trae contra él, ya hasta lo toma como poca cosa al hermano y como que lo menosprecia o no sé, porque no le perdonó su falta. Y fíjate que un hermano muchas veces pues no te ofende en algo grande. No es que te mató, no es que te robó, habló de un hermano verdadero, no es que te golpeó, no, pues una torpeza que cometió, o sea, no es grande cosa, pero sin embargo, ahí anda enojado el hermano, contra el hermano de allá o la hermana de acá. Pero como la bronca nada más es contra el tal, pues tú lo ves y anda siempre que alegre, gozoso, trabajando, ¿qué hacemos? Pero que no se le ponga el hermano acá porque ya pone su cara. Ya no lo saluda, ya trae algo. Y si lo saluda, de todas maneras trae algo en el corazón. Mientras no se acuerde de él, es un perfecto cristiano, perfectísimo. Casi perfecto, mejor dicho. Porque trae un rencor en su corazón. Pues ese tal tiene estorbo en sus oraciones para el perdón. Dios no le perdona mientras no perdone. Entendamos, mis hermanos, Dios nunca viola su palabra. Toda su palabra es verdad. Muchos se atienen solamente a la misericordia, al amor. Pero Dios dijo que Él es misericordioso, que es lento para la ira y amplio en misericordia. Sí, eso es verdad. Pero ¿a poco eso es toda la Biblia? ¿A poco entonces ya no le crees cuando dijo, no perdonas, no te perdono? ¿A poco ahí lo llamas mentiroso?
Haz una pausa y di en tu corazón, a ver, ¿es verdad? Y a poco vas a llegar a la conclusión de que, no, esa no es verdad. No creo que llegues a esa conclusión. Eso es verdad, solo que no conviene al cristiano muchas veces. Entonces dices, pues no, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y te cumple todo lo que te dijo. Pues tan bueno es que te cumple todo, no nada más partes. Entonces entiendan, mis hermanos, que no hay manera de que Dios viole eso. No perdonas, no te perdona. Así se hace el más perfecto aparentemente de los cristianos. De ahí la importancia de notar que, ¿por qué dije que el amor y el perdón son cosas que no los tienes, te condenan así sencillito? Porque mira, el pecado de robarle a un hermano es grande cosa, es pecado, es feo, es suciedad, etcétera. Sí. Si tú te arrepientes de eso, Dios te limpia y te perdona. Amén. Y es un pecado uno por uno. Cometí uno, Dios me perdona de uno. Y ya. En la situación del perdón, no lo tienes, no perdonas, te echas encima multitud de pecados. ¿Por qué? Porque la tontería de ayer, la grosería de hace un rato, el mal pensamiento de hace unos minutos, la carnalidad de hace un rato, la omisión de antier, la falta de atención con las cosas de Dios en esto, la falta de amor en todos esos pecados se te juntaron nada más porque no has perdonado. Multitud de pecados te cubren por no perdonar y no tener amor. De ahí que hay un verso en la Biblia que dice lo contrario a lo que acabo de decir. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Pero la falta de amor y la falta de perdón te echa encima multitud de pecados porque quedas sin perdón de todos ellos. Entonces, un cristiano que empieza a no perdonar, ya está en condenación, hasta que limpie su corazón de rencores y de faltas de perdón. Hasta entonces será limpiado de todo lo que se le haya acumulado. Y si muere en esos tiempos, no muere con los pecados de hace una hora y de hace dos, muere con los de aquel día hasta acá, donde no ha perdonado. Por eso ya empieza a parecerse su color como el del color del inconverso. Ya está en multitud de pecados. Eso con un cristiano. Pero ahora, ¿qué pasa con alguien que no es convertido, no es cristiano, quiere llegar a Cristo, dice que se arrepiente de sus pecados y todo eso, pero no perdona? Y ni siquiera sabe que no ha perdonado porque no se lo han redarguido, no le han dicho, o no le conviene recordarlo. Se empieza a congregar. Ojo, atención con esto, es inconverso. Cuando le fuiste a predicar, dice que se arrepintió, cayó de rodillas, oraste por él, etc. O en un culto, ¿no? En una campaña, donde sea. Y dice que ya se arrepintió. Pasado mañana se bautizó. Excelente. Se congrega. Parece que ahí la lleva, va muy bien, hasta parece cristiano. Cualquiera diría que es cristiano. De hecho, quizás nadie duda que sea cristiano, pero no lo es. Hace un rato hablé del que sí era y ya empieza a parecer que no es. Pero ahorita estoy hablando del que no es. No lo era de por sí. Aparenta llegar a Cristo, parece ser cristiano, pero no lo es, aunque todo mundo lo da por cristiano. ¿Por qué? Porque mira, mis hermanos, vamos a suponer que ya lleva aquí unos 6 meses, ¿vale? Y vamos a suponer que yo como pastor he hablado con él de diversas cosas y no se ha abierto mucho a platicarme de su vida, por lo tanto, pues yo no le puedo sacar a golpes las cosas, ¿verdad? No. Entonces, pero en una de esas estamos sentados platicando, le digo, ¿y qué tal, hermano? ¿Y cómo te va? ¿Y qué pasó? Mira, hoy me viene a la mente, ¿te acuerdas de que antes de venir a la iglesia, tú, en esos tiempos, hace 6 meses, me platicaste, cuando te encontré en la calle, que tenías un problema muy grande con tu vecino y que hasta llegaron a los golpes y que tú le odiabas y que esperabas el momento de la venganza? Ya no me contaste cómo quedó ese asunto. Ahí te enteras que nunca jamás ha nacido de nuevo. Ahí es donde no lo pueden ocultar y te dicen, no, mi hermano, la verdad, mire, pues yo le pido a Dios que me fortalezca. Ya hablan como cristianos. Hasta parece que te van a decir algo bíblico. Dicen, mire, hermano, pues la verdad, honestamente, yo le pido a Dios que me fortalezca, que me dé fuerzas y ánimo, que me haga cada vez más a su imagen, porque yo, mi hermano, y ahí viene lo malo, yo
yo no lo puedo perdonar. Yo le traigo un rencor, mi hermano, pero lucho con ello, lucho. Sí, pero es que no, es mi hermano, no puedo. Que me pidan lo que quieran, pero eso no puedo, mi hermano. Y yo le pido a Dios, mi Dios que está conmigo y que me acompaña y que me guarda en todos mis caminos y que me fortalece. Yo le pido, ayúdame Dios, quítame esto, quítame esto. No, te equivocas. En 3 y 4 cosas te equivocas. Ni está contigo, ni es tu Dios, ni te acompaña, ni te fortalece. No lo conoces, ni Él te conoce a ti. ¿Por qué? Porque está escrito. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no perdona no ha sido limpiado de todos sus pecados, aún está de sus pecados, no conoce a Dios. Entonces, que han creído que son cristianos, le han hecho creer toda la congregación, el buen trato que le dan, los estudios que recibe, bíblicos, el ministerio en el que colabora y las alabanzas que canta, le han hecho creer que es cristiano. Un cambio de vida aparentemente bueno en que ya no roba, ya no mata, ya no adultera, ya no dice mentiras, o sea, parece buen cristiano. Pero, no le mencionen a la suegra, al vecino, al papá, algunos contra su papá y su mamá. Es que su papá le vio de chiquito, su mamá abusó de tal cosa o lo abandonó y no, es que mi hermano no se lo puedo perdonar, es que ¿cómo puede una madre hacer eso? Así me lo dicen, no crean que es un caso, son muchos, cientos, de verdad cientos. Tiro por viaje, esto te lo encuentras entre cristianos, pero a montones, de verdad. Y contra su madre, contra sus hermanos de sangre, que porque se les quitaron la herencia y que no les van a perdonar y que cuando su papá se murió, que no sé qué tantos problemas. Pero mira, hasta se les ve la cara de que nomás los mencionaste y dices aguas porque ahorita me suelta uno a mí también aquí. Sí, así te ponen cara de, ¿para qué me tocaste ese tema? Dicen, no, mi hermano, pero mira, yo le pido a Dios que me lo quite. También te equivocas en eso, mi hermano, mi amigo. Dios te ordena a ti que tú destierres eso de tu corazón. Dios te ordena a ti que tú perdones. Dios te ordena a ti que tú seas misericordioso. No te dijo, ponte y yo a trancazos te voy a hacer que seas. No te dijo eso. No dijo, yo lo voy a hacer por ti, yo te lo quito y tú ponte floquito y yo te lo quito. Aunque tú no quieras perdonar, yo te lo quito. No te dijo eso. Te dijo, tú perdona. Entonces se engañan también en eso de que yo le digo a Dios que me lo quite. No, no es cierto. Tienes que ablandar tu corazón. Tienes que darte cuenta, mi amado hermano, mi amado amigo, más bien, amigo, te considero mi amigo, te amo, a mi amiga, no te conozco, no sé quién eres, pero si te conociera, eres mi amigo. ¿Qué te invito? ¿Un refresco? ¿Qué quieres? Te amo en Cristo. Hermanos todavía no somos, tristemente. Te lo digo con un poquito de pena, ¿sí? Pero te lo tengo que decir porque te conviene escucharlo. Ablanda tu corazoncito. Arrepiéntete de esa falta de amor, de esa falta de perdón. Perdona. Date cuenta cómo tú le fallaste a Dios con toda clase de agravios feos, horribles. Y Dios te perdonó. No te la estuvo guardando ahí con rencor. No, te perdonó. Y eso es lo que quiere que hagas. No te engañes, te conviene esto que te estoy diciendo. Para que te salves. Tú cristiano que todavía no eres cristiano, o tú cristiano que ya lo eres y estás pareciéndote a los del mundo, que no perdonas, si no eres limpiado de ese perdón en tu corazón, si no lo destierras y perdonas, estás en condenación. O tú, que no has nacido de nuevo, sigues siendo no nacido de nuevo. No eres cristiano, no eres hijo de Dios, tienes que perdonar a fuerza. Los pastores les ministran muchas veces a los hermanos, ya estás limpio, ya te perdonó Dios. No les dicen, como hay que decir, si tú verdaderamente ya te arrepentiste de todo, si tú ya perdonaste en tu corazón, Dios te perdona. Eso hay que decirles. Porque si no les dices esa condicional y solo les soban la cabeza, les oran, les hacen así, les soplan y no sé qué tanto, pues el otro siente que, ¡ay, qué padrísimo! Ya Dios, soy de Dios, soy angelito. Y se van con la idea psicológica, pero no espiritual, psicológica de que son salvos. Dicen, sentí algo, una libertad. Pues sí, pues si todo el mundo te dijo que ya eres el ángel Gabriel casi, pues ¿cómo no vas a sentir algo? Claro, recibes el amor de los hermanos, recibes una prédica bonita, recibes palabras de aliento de que ya eres libre de pecados, pero te lo dijo un hombre. Falta que lo diga Dios. Y Dios te lo va a decir cuando tú perdones. Si no perdonas de todo corazón, no serás perdonado. Si no tienes misericordia, Dios te va a cumplir cuando te dijo que Él no va a tener misericordia contigo. En Lucas 6:36 dice, sed pues vosotros misericordiosos, como también vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso con ustedes.
¿Y qué tiene que ver la misericordia acá si solo es un perdón? Es que para que tú perdones tienes que tener misericordia. Sí. No se tiene misericordia con quien es bueno contigo, es con quien es malo contigo. ¿Y por qué necesitas la misericordia? Bueno, porque hay muchos pasajes donde Dios dice que si tú no eres misericordioso, tu Padre no será misericordioso. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia, atención con esto, juicio sin misericordia se hará con quien no tenga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. Palabras de Dios, no de hombres, no son mentira, Dios te las va a cumplir. Dios de ninguna manera se va a avergonzar a sí mismo ante todos sus ángeles, haciendo juicio con misericordia a quien nunca tuvo misericordia. Todos los ángeles le señalarían, dirían, ¿qué pasó? ¿Estás de mentiroso tú también, Dios? Dios no va a hacer eso. Dios te lo va a cumplir. Juicio sin misericordia se va a hacer con quien no tenga misericordia. ¿Qué dice al final? La misericordia triunfa sobre el juicio. Te explico estas dos partes. La primera es obvia. No perdonas con mucho amor y misericordia, no esperes el amor de Dios y la misericordia de Dios, jamás. Aunque tú te arrepientas de corazón. Punto. ¿Qué te espera? Un juicio sin misericordia. Como juzgaste, seréis juzgados. Como medisteis, seréis medidos. Tal cual. Lo que tú hiciste, así se te va a hacer. Punto. ¿Por qué? Porque no quisiste tener misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere? Dios en su justicia tendría que darnos infierno a todos. Eso es lo más justo. ¿A cómo le fallamos a Dios? Es un montón de azotes. ¿Qué pasa ahí? Si en justicia lo único que nos toca es azotes e infierno, por tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que fallamos, ¿qué hacemos? Porque si solo apelamos a la justicia de Dios, Señor, sé justo, hazme justicia, toma, infierno, eso es lo justo. Por eso apelamos a su justicia y a su misericordia, porque su misericordia triunfa y se superpone al juicio que nos toca. La misericordia omite y aplasta al juicio que nos tocaba. Lo justo era infierno. Pero si Él por misericordia dice, yo te perdono, aunque te toque infierno, yo te perdono y te limpio, la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que anhelamos de Él, que por tantas faltas que tenemos, por favor, por misericordia, te lo ruego, ten misericordia de mí. Tengo misericordia, te mereces castigo, te perdono por mi misericordia. Eso es lo que espera Dios de ti. Y si no lo haces, si tú haces tus juicios contra tus enemigos sin misericordia, sin perdón, juicio sin misericordia será con quien no tenga misericordia. ¿Sí? Quiero que recuerdes el pasaje de Mateo 18:23 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Es que es lo más lógico, lo más justo. Si no tienes misericordia, es hasta ofensivo para el que tiene misericordia contigo. ¿Cuántas veces Dios te ha tenido misericordia? Y luego vas a no tenerle misericordia a alguien, eso es ofensivo para Dios, es de enojarse. Mira, se hace enojar al rey. Mateo 18, versos 23 en adelante, dice así. Los dos deudores, dice el Señor, por lo cual el reino de los cielos es igualito, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjate, un talento son 34 kilos de plata. Multiplícalo por 10,000. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y seguro no alcanzaba, ¿no? Bueno. Dice el verso 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, el rey, ¿verdad? Señor de aquel siervo era el rey. Movido a misericordia, le soltó. Fíjate, no le dijo, ay, después me pagas, está bien, te voy a tener paciencia, ¿eh? Le soltó y le perdonó la deuda.
¡Qué misericordioso! Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, otro servidor del rey, que le debía 100 denarios. 100 denarios. 100 denarios es ahorita el equivalente a, por ejemplo, en México, a lo de 3 meses de salario mínimo. Alguien que gane salario mínimo, pues por 3 meses. ¿Sí? Alguien que gane lo de 3, 4 salarios mínimos, pues lo de 3 semanas de trabajo. Eso eran 100 denarios. Contra 10,000 talentos que le debía. Bueno, y dice, le debía 100 denarios y tomándolo, le ahogaba, lo agarró de acá, lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes, págame lo que me debes. El verso 29, entonces aquel siervo, postrándose a sus pies, le rogaba a sus pies. Imagínate la escena. Quiero que te la imagines porque algunos nada más leen y no se imaginan. Se postraba a sus pies de rodillas y ahí abrazado a sus rodillas. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Vieron otros criados, otros consiervos, lo que pasaba y se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron todo a su señor, al rey. Entonces, llamándole el rey, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Que no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Atención con el verso 35, palabra de Dios. Así también mi Padre Celestial va a hacer con ustedes si no perdonan de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. De todo corazón. Palabra de Dios, así también va a ser mi Padre. Dios no va a quedar como mentiroso delante de nadie. Nunca nadie le va a señalar de que no, a ese sí le tuviste misericordia y él no tenía. No, jamás. Toda la creación está atenta a la perfección de Dios. En el juicio final, todos los ángeles estarán viendo lo perfecto de sus juicios. No tuvo misericordia, sin misericordia, al infierno. Ni lo escuchen, al infierno. Porque me rogaba a mí, yo le perdonaba y le perdonaba y le perdonaba y le perdonaba. Y él no quería perdonar cuando un hermano le hizo una tontería. Ay, está enojado todo el tiempo. Ay, está hablando maldiciones de él. Ay, ya no lo saluda. O a sus enemigos de la calle, carnales del mundo, que le han hecho graves afrentas también, no los perdona, no los quiere ni ver. Dice que los perdonó, pero no los quiere ni ver. Fuego eterno. Dios no va a quedar como mentiroso, mis hermanos. ¿Sí? Por eso es tan importante que entendamos que esto del perdón te deja en condenación si no lo tienes, al igual que el amor. El perdón va acompañado de amor necesariamente y de misericordia. Aquí es la parte donde algunos dicen, bueno, entiendo, sale, tiene razón, sí, pastor, así dice la Escritura, bien, lo entiendo. Ahora, pero dígame, ¿cómo sé que no me engaño? ¿Cómo sé que yo ya perdoné a mis ofensores? Bueno, eso está dicho por Dios. Solo que muchas veces los cristianos pues están habituados a leer Biblia y no prestar atención a lo que dice ahí, al espíritu de la palabra. ¿Por qué lo decía Dios? ¿A qué se refería? ¿Qué sentía cuando lo decía? Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 5:44. Estamos hablando de, ¿cómo sé que ya perdoné a mis ofensores? ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la señal de que ya los perdoné y que no me estoy engañando yo solito? Pues el Señor Jesús te lo dijo. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad, amad, amar, amad. No solo dice perdonad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Voy a subir la voz. Haced bien a los que os aborrecen. Repito, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, para que entonces seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, hasta da el porque, o sea, Dios fue muy claro, no es que nada más medio dejó ahí una filosofía que, ay, no le entendí, no, porque si tú amas solamente a los que te aman, a los que te hacen el bien, a los que te sonríen, te han hecho por ahí algún favor, te tratan bonito, ¿qué recompensa tendrás? ¿Qué no hacen acaso también exactamente lo mismo los pecadores? El verso que estamos hablando ahorita en Mateo dice los publicanos. En Lucas dice los pecadores, ¿sí? Así literal, los pecadores, a los del mundo. Pues ¿qué no hacen eso? ¿Qué no el narcotraficante ama a sus hijos? ¿Los defiende hasta a balazos? ¿Sí? Ama lo suyo, ama a sus cuates, los defiende con honor, por el honor, lo que sea, pero porque son sus cuates. Eso hacen los pecadores, ¿sí? De un narcotraficante no te metas con su familia, con sus hijos, porque híjole, ¿no? Hasta la vida ponen en la venganza. Eso hacen los pecadores. Aman a los que les aman, a los suyos, a los que les hacen bien. Eso hacen los paganos, los pecadores, cualquier hijo de la vecina es eso. ¿Ustedes qué diferencia van a tener respecto a los pecadores para que sean hijos de Dios? ¿Qué diferencia van a tener? Y luego dice, y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿Qué no hacen así también los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo sé entonces que ya perdoné a mis ofensores? Bueno, ámales. Ajá, sí, pastor, me quedé en las mismas. ¿Cómo sé que les amo? Hazles el bien. Ay, pastor, pero es que no me nace. Es que no has perdonado. Porque no tienes misericordia. Porque eres tan duro de corazón que no te acuerdas que de tus orgías, borracheras, cultos al diablo, a la santa muerte, entre comillas, porque no es santa, a las estatuas, tus asesinatos, tus robos, tus tranzas, tus ultrajes, tus maldiciones, tus planeamientos para hacer el mal, de todo eso, hasta groserías le dijiste a Dios un día en tus chistes bobos que cuentas sobre Dios, que contabas. Y que dijiste una blasfemia de Jesucristo y etcétera, y de tus burlas que en torpeza, si tú quieres, decías, pero que ofendías a Dios, de todas esas porquerías y suciedades, tú un día fuiste y le dijiste a Dios, perdóname, Señor, me arrepiento, sálvame, hazme tu hijo. Y Dios no te dijo, ay, es que no me nace, es que, ¿cómo sé que te amo? ¿No? Él te dijo, amado mío, amada mía, te amo. Te estaba esperando, te perdono. No me acuerdo más de tus pecados, dice el libro de los Hechos. Nunca más me acordaré de tus pecados. Mi pequeñito, mi pequeñita, el más amado de mis hijos, el más anhelado, la más anhelada de mis hijas. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Ahora eres mi hijo, te adopto. Vístanlo de ropas espléndidas, pónganle un anillo. Y no te andaba reprochando después. Tú eres tan duro de corazón que no te ves a ti mismo y no ves lo que se necesitó para que fueras perdonado de tanta ofensa a Dios. Se requirió de una misericordia, de un amor infinito que tiene Dios. ¿Sí? Se requirió que Dios hiciera de lado todos los agravios. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que acordarte que si tú no lo haces así, no estarías tú en Cristo. O no vas a estar si no quieres hacerlo. Tienes que entender, mi amado, que si tú no perdonas, si tú no ablandas tu corazón para recordar de dónde quieres salir para llegar a Cristo, primero, tú no vas a salir. A los que tú no perdonas, tú no les haces ahorita ya en este momento, ningún agravio con no perdonarles. El mal te lo haces tú.
Dios quiere que les ames, que así como Él te amó cuando le pediste perdón, que te acuerdes de eso, que sientas qué pasaría si Dios no pensara, si Dios pensara como tú piensas ahorita contra aquel enemigo, si Dios pensara eso en ese momento cuando tú le pediste perdón, esperando misericordia y no te lo hubiera dado, te vas al infierno, no tendrías salvación, condenado para siempre, fuego eterno, gritos de dolor por la eternidad, y tú no quieres eso. Dios te perdonó. Así debes de tener misericordia con el que te ofende. Así de fácil, sencillito. Dices amar a Dios, pues ese que te ha agraviado a ti, también Dios le ama y quiere salvarlo. También murió por él. Así como tú, mira, a lo mejor tú tenías más pecados que aquel que te ofendió. A lo mejor tú en tu vida oscura tenías un montón de cosas que el otro no tiene. Aunque también tiene un montón de pecados, pero tú tienes más a lo mejor, o tenías. Y a ti te perdonó porque te amó y te recibió en amor. Al otro también le ama. ¿Tú por qué le desprecias? ¿Tú por qué odias y aborreces lo que Dios ama y por quien murió? Es como si odiaras el sacrificio de sus clavos, el sacrificio de su sangre, como si dijeras que es despreciable, que es injusta y sucia, que se da por aquel que odio. ¿Cómo te atreves? Por ese murió Jesús, tu Señor, o tu supuesto Señor, porque dices que es tu Señor, que lo amas. El Señor Jesús también llora por ese que está extraviado. Quizás está endemoniado, no sabe ni lo que hace. Quizás como tú estabas endemoniado y no sabías ni por qué hacías esas barbaridades y esas tonterías. Dices, ¿cómo era posible, Dios mío? Perdóname, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Estaba endemoniado, Dios, perdóname. Pues así el otro. Está cieguito, no sabe lo que hace. Así como tú estabas ciego, está cieguito. Si pasa un cieguito ahí con su bastón y te da un trancazo ahí con el bastón y te pica en un ojo, ¿a poco te volteas y cuando ves que está cieguito te vas sobre él y lo golpeas? A lo mejor te molesta lo que te hizo, pero cuando volteas y ves que está cieguito, dices, ay, pásele, le ayudo. Tienes misericordia porque está cieguito, no supo lo que hizo. Pues así el que te agravió está cieguito, o está endemoniado, o está en su carne cegado por Satanás, como tú lo estabas. Tenle misericordia, no sabe lo que hace. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo hizo por ti el Señor. Por eso es que perdonar y amar van de la mano. El tener misericordia, el perdonar, el amar, van de la mano porque no se puede realmente sentir esa misericordia y perdonar a alguien si no tienes el amor de Cristo. Mira, este mandato de Dios para perdonar y amar al que te hace daño, perdonar, pues ya a lo mejor cualquiera del mundo también es capaz por ahí de perdonar algún día a sus enemigos, pero amarles, muchos dicen, no puedo, pastor, es que no puedo. Es que no podrás si no te entregas a Jesús. El mandamiento es para los hijos de Dios, les dijo el Señor, para que se diferencien y vean que son hijos de mi Padre. El del mundo no sabe amar, pero ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos, muchas veces a sus amigos. ¿Qué va a amar a los que le han hecho daño? Pues jamás, es imposible. Pero los que tienen Espíritu Santo de Dios, o los que en ese momento lo están pidiendo, dame tu Espíritu, por esa obra que están solicitando, tienen que poder ser capaz de perdonar a sus enemigos y amarles. Una vez con el Espíritu que Dios les da, ve y ámales. ¿Cómo sé que le estoy amando? El Señor Jesús te dijo, hazle el bien. ¿Qué necesita? Ve y dale. Ay, pero es que Él nunca se ha fijado en mí y no me ha ayudado. Pues no sabes amar todavía. Todavía no eres de Dios. ¿Por qué decía yo que perdonar y amar van de la mano, que te dejan en condenación? Porque también la Escritura dice que el que no ama, en 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, atención, todo aquel que ama es nacido de Dios. Amén. El que ama. Y conoce a Dios. Así dice el versículo literal. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo, con mayúsculas, todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Verso siguiente dice, el que no ama
no ha conocido a Dios jamás, porque Dios es amor. Dios no se equivoca, ¿eh? No hay ahorita ángeles diciendo, ay, se equivocó el Señor, mira, ese no ama y si es hijo de Dios, su palabra falló, él falló. Imposible. Eso se cumple al 100%. El que no ama no conoce a Dios. Por eso nosotros sabemos muchas veces quién es nacido de nuevo y quién no. Aparenta ser tremendo cristiano, parece el apóstol Pablo casi. Anda de aquí para allá, dizque trabajando. Pues así andaba Simón el mago también con Felipe y no era nacido de nuevo. Entonces tú los ves y dices, no hombre, es cristiano, es hijo de Dios. Te pones a platicar con ellos y le dices, mi hermano, ¿y qué pasó con este problema que tienes? Ay, hermano, es que no lo puedo perdonar, eso sí no. Hay de dos. O ese ya nació de nuevo y no sabe amar y no ha perdonado. Y sin embargo ya se le han perdonado sus pecados y es cristiano. Y por lo tanto Dios se equivocó en todo lo que dice. Varios versículos están errados. Esa es una. O la otra, Dios no se equivoca. Si Él no ha perdonado, está en sus pecados. Si Él no ama, no conoce a Dios, nunca jamás le ha conocido ni le ha visto y es inconverso. Aunque parezca el apóstol Pablo o el arcángel Miguel, no importa. También conozco católicos, testigos de Jehová, que son una buenísima gente, hombre, y bien fervorosos en su religión, pero odian, no perdonan, no conocen a Dios, no han nacido de nuevo. Con eso sabemos quién es de Dios y quién no. ¿Sí? Muchos dicen, mi hermano, pero si yo quiero con todo corazón amar a mi enemigo, pero si yo quiero ir a hacerle el bien y siento como que no siento muchas ganas de hacerlo, pero a la vez quiero, ¿no es eso hipocresía? No, mi hermano, no es hipocresía. Porque tú quieres hacerlo. El que se resiste es tu carne, pero tu alma, que es tu yo verdadero interno, dice, tienes que hacerlo, a Dios le agrada, vamos. Y le dices al cuerpo, vamos, y el cuerpo no quiere, se queda. Entonces tu alma dice, que vas a ir, carambas. Y lo llevas, y llevas al cuerpo, y le haces el bien. No es hipocresía, es esfuerzo por agradar a Dios. Hipocresía es cuando tú piensas en tu alma algo malo contra el de allá, y aún así vas y le pones bonita cara, eres un hipócrita entonces. ¿Sí? Pero en este caso no es así. Tu cuerpo se resiste, pero tu alma sí quiere. Entonces estás mostrándole amor. Yo muchas veces le digo a los hermanos, ¿amas a Dios? Sí, mi hermano, con todo mi corazón. Bueno, triangula el amor. Está Dios arriba, está el que te hizo daño allá y tú estás acá. Es un triángulo amoroso. Es un triángulo de amor. Dios ama a ti y al de allá que está extraviado y quiere salvarlo. ¿Sí? Tú le amas a Él. ¿Sí? Aquí hay algo roto porque tú no le amas a Él. No, pero sí le amo. Bueno, ok, ya, sí le amas. Pero ¿cómo vas a hacer para que te nazca más ese amor? Triangúlalo, hazlo por Él. Y vas a aprender después a hacerlo por Él, el prójimo. Dile, mi Dios, ¿cómo puedes estar llorando por aquel que está perdido, que me hizo daño? No, mi Dios, no llores, no lo condenes. Señor, mira, a mí no me ha hecho nada, no le tomes en cuenta ese pecado. Como decía Esteban cuando lo estaban apedreando, no les tomes en cuenta, Señor. O sea, por mí, a mí no me hicieron nada, no los vayas a condenar por eso, porque yo no estoy en este mundo para ir contra tu obra que se condenen. Yo quiero que se salven, a mí no me hicieron nada. Yo los perdono, pues tú eres Dios, los perdonas también. No les tomes en cuenta ese pecado. Ciertamente Dios es justo, te va a oír, no le va a tomar en cuenta ese pecado, pero si el de allá no quiere arrepentirse y hace daño a otros, etcétera, Dios le va a juzgar y a condenar con severidad por todos los demás pecados que tenga y se va a condenar. No es que porque no le tomes en cuenta ese pecado ya se va a salvar, no, ese es un pecado. Pero tú habrás mostrado misericordia en honestidad. Dios habrá visto y le habrás dicho, por amor de ti, Señor, mira, yo no solo le perdono, yo lo amo, ayúdame, yo quiero amarlo, dame tu amor, voy a ir con Él, porque tú así te voy a hacer feliz, te voy a sacar una sonrisa. Lo hago por ti y lo hago por Él. Vamos, triangula el amor, hazlo por el Señor y vas a aprender después a amar como Él ama. Él no tiene que triangular nada, Él ama directamente a cada uno. Tú vas a aprender así haciéndolo primero por Él, porque dices que lo amas. No quieras hacerlo llorar, sufrir con tu mala conducta y tu odio para con el de allá, por el cual también Cristo murió. Entonces, tan importante es
esta cuestión del perdón y del amor como que el que no perdona es inconverso y el que no ama es inconverso. Y si algún día fue convertido, ya tiene un montón de pecados encima de él, porque la justicia de Dios dice, te los guardo, no te los limpio hasta que tú te perdones a los demás. Se está volviendo a los caminos de atrás, se le están acumulando pecados. De ahí que no es como cometer cualquier otro pecado. Este te acumula la condenación, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo no amo a mi enemigo, quizás no le sé amar, pero le perdono, ya la libré, ya con eso ahí voy, ya cumplí un paso de 2, me falta el otro. No. ¿Por qué? Porque el perdonar tiene que surgir del amor, no se pueden separar. ¿Sí? O no hay perdón con odio, ¿existe? No. Es con amor. Y el amor no puede ser a la manera en que yo me imagino, de que pues ya, y no lo quiero ver y ya lo amo. No. Hazle el bien, ora por él, ¿sí? Bendícele. Hazle el bien de a de veras, en lo que puedas, físicamente, espiritualmente, ayuna por él y físicamente ve y ayúdale en la tarea que no podía hacer ese día, etc. Ayúdale, ¿sí? No puedes solo perdonar y no amar, van de la mano. Y tampoco puedes decir que amas y no perdonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces te declaras que no conoces a Dios. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios jamás, porque Dios es amor. Así que vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a perdonarles, vamos a hacerles el bien, cuanto más a nuestros hermanos que nos han hecho algún agravio, alguna falta, pues como si fuera la grande cosa, ¿sí? Cuando vayas a orar, mi hermano, acuérdate, bueno, ya perdoné bien de corazón, ya tengo amor y gozo hacia mis hermanos, o todavía algo por ahí atorado, porque si no, mejor no ores. Deja tu ofrenda de oración y ve a arreglar con tu hermano todo, ve y pídele perdón, o dile te perdono, hazle el bien, ya luego oras, ¿sí? De esa manera vamos a estar nosotros con la confianza de que en aquel día, no obstante, no le hayamos por ahí reconocido algún pecado al Señor porque no nos dimos cuenta, no porque no queríamos. Estábamos en torpeza y ni cuenta nos dimos que pecamos. Cuando lleguemos allá nos vamos a topar con la sorpresa que mira, pecaste en esto y esto. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Señor, no, Dios mío, no me di cuenta. ¡Infierno! Señor, te ruego tu misericordia. Mira, no, yo no quería, ves que yo buscaba santificarme y te fallé muchas veces, lo reconozco. Perdóname, te ruego misericordia. Como yo perdoné a mis enemigos, le podrás decir con confianza y no te va a fallar. Es una promesa de Dios. Si tú estás perdonando y amando al que te ha hecho daño, a tus enemigos, cubrirá multitud de pecados. Punto. ¿Por qué? Señor, yo sí sé que te he fallado muchísimo y bien feo. No tengo cara ni vergüenza ya. Pero tengo una promesa tuya, Señor. Apelo a ella, por favor. Yo he perdonado a los que me han hecho tremendas cosas. Y yo te he hecho peores a ti, yo lo sé. Apelo a tu promesa, Señor. Por favor, perdóname como yo les he perdonado. Tú me dijiste que si yo lo hacía, tú me perdonabas. Y lo he hecho de corazón. Perdóname. Gózate. No le tendrás que rogar. No tendrás que estar varias veces, muchos días pidiéndole perdón. Mientras tú estás diciendo, por favor, perdóname, Él ya te habrá puesto su mano sobre tu cabeza. Te estará acariciando y te estará diciendo, hijito mío, te amo. Qué bueno que sabes perdonar. Cuenta con mi perdón cuando lo necesites. Yo sé que me fallas mucho. Pero tú perdonas a los que te fallan. Yo te perdono. Siervo fiel, vete en paz. Entra en el gozo de tu Señor. Así de precioso es nuestro Señor y así de importante es el perdón y el amor.